Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero las que hieren se quedan aquí y pesan. Por ser afrodescendiente, las pocas veces que he salido me han discriminado. Invito a mis amigos a que me vengan a visitar, pero no vienen porque dicen que mi barrio es peligroso y por todos ser negros dicen que somos delincuentes. Se burlan de mi cabello porque no me les traspase el agua y porque soy coquimba y por eso me siento mal. Cuando siempre escuchas que no vales, empiezas a creerlo y los sueños se encogen hasta que casi desaparecen. En mi colegio piensan que por ser una persona negra o morena no tengo la capacidad de ser una buena estudiante. Nos quieren hacer creer que el color de piel define lo que somos, que la pobreza es culpa nuestra. Pero esas ideas no son verdad, son cadenas que otros nos ponen. Ser afroecuatoriano es resistencia, es alegría, es familia. Nuestra historia está llena de fuerza y de talento. Podemos responder con dignidad, con firmeza, sin caer en el odio, porque la violencia no se cura con más violencia. Respeto, igualdad. Nuestra voz cuenta. Queremos un barrio con más respeto. Queremos un país sin prejuicio. Queremos un futuro donde todas las voces valgan. Si las palabras pueden herir, también pueden sanar. Empecemos hoy. Contra el odio levantamos nuestra voz. Y la Trinitaria, jóvenes afroecuatorianos.